Bienvenidos una vez más a Vivencias Paranormales, donde las historias más perturbadoras son reales. La experiencia que van a escuchar esta noche nos llega desde Badajoz, y involucra a una pareja que pensó que había encontrado la oportunidad inmobiliaria de sus vidas. No sabían que estaban a punto de convertirse en los nuevos inquilinos de una tragedia que las paredes nunca habían logrado olvidar. Una historia sobre cómo los ecos del horror pueden impregnar el cemento, los ladrillos y cada rincón de un hogar. Si me acompañas en esta experiencia, te recomiendo que uses auriculares, apaga las luces, busca un lugar donde nadie pueda interrumpirte. Porque lo que vas a escuchar te hará reconsiderar para siempre esa frase de que las casas son solo piedras y mortero. Y quédate hasta el final, porque el desenlace te demostrará que hay tragedias que nunca terminan de suceder. Si esta historia te hace cuestionar la naturaleza de los espacios que habitamos, déjanos un me gusta, suscríbete y comparte este canal con esas personas que, como tú, entienden que los muros tienen memoria. Y recuerda, si has vivido algo paranormal y quieres que lo narremos aquí, las instrucciones están en la descripción. Ahora sumérgete en el terror. Dicen que cuando algo terrible sucede en un lugar, las paredes nunca olvidan. Absorben el dolor, la desesperación, los últimos alientos de inocencia perdida, y los guardan en su estructura molecular como una grabación eterna que solo algunos pueden percibir. En Badajoz, en una calle tranquila del centro histórico, se alzaba un edificio de apartamentos que guardaba uno de los secretos más oscuros que una vivienda puede albergar. Y una pareja, en busca de su primer hogar juntos, estaba a punto de descubrir que hay gangas que se pagan con mucho más que dinero. Llevaban meses buscando un piso céntrico en Badajoz, revisando anuncios, visitando inmobiliarias, frustrándose con precios que superaban su presupuesto. Era una ciudad donde el mercado inmobiliario se había vuelto competitivo, y cada oferta decente desaparecía en cuestión de horas. Hasta que apareció esa oportunidad. Un piso de 3 habitaciones, completamente reformado, en una de las mejores zonas de la ciudad, salía a subasta a un precio que era literalmente la mitad del valor de mercado. Parecía demasiado bueno para ser verdad, y como sabemos, cuando algo parece demasiado bueno para ser verdad, normalmente hay una razón siniestra detrás. El agente inmobiliario les citó un martes por la tarde en el portal del edificio. Era un hombre de mediana edad, con traje arrugado y una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Mientras rebuscaba las llaves en su maletín de piel gastada, una vecina mayor bajó por las escaleras cargando una bolsa de la compra. Sus pasos se ralentizaron cuando los vio, y sus ojos se clavaron en ellos con una mezcla de curiosidad morbosa y algo que parecía compasión. Se detuvo completamente cuando llegó a su altura, y con una media sonrisa que helaba la sangre, les dijo, otra vez enseñando el piso de la asesina. El silencio que siguió fue tan denso que parecía sólido. El agente carraspeó incómodo, ajustándose la corbata con nerviosismo, y murmuró algo sobre rumores de vecindario y cómo la gente de las comunidades se inventa historias para entretenerse. Pero sus ojos evitaron los de la pareja, y sus manos temblaron ligeramente mientras introducía la llave en la cerradura del portal. La vecina continuó su camino, pero no sin antes dirigirles una última mirada que parecía decir, ya os habéis advertido. ¿Has sentido alguna vez esa sensación de que estás a punto de cruzar una línea invisible, pero la curiosidad es más fuerte que la prudencia? Eso era exactamente lo que experimentaba la pareja mientras subían las escaleras de mármol hacia el tercer piso. Cada escalón parecía alejarlos más de la seguridad del mundo exterior y acercarlos a algo que no podían comprender completamente. El agente parloteaba nerviosamente sobre metros cuadrados, orientación solar y características técnicas, pero sus palabras sonaban huecas, como si él mismo no creyera en lo que estaba vendiendo. Cuando la puerta del apartamento se abrió, lo primero que los golpeó fue el olor. Un aroma penetrante y químico de lejía industrial, tan intenso que casi les hizo lagrimear. Era como si alguien hubiera limpiado el piso entero una y otra vez con productos de limpieza hospitalarios, tratando desesperadamente de eliminar algo que se resistía a desaparecer. El olor era tan fuerte que parecía tener textura, llenando sus pulmones con cada respiración y dejando un sabor metálico en sus bocas.
Las paredes del salón principal inmediatamente llamaron su atención. Estaban pintadas de blanco, pero había zonas donde la pintura tenía un tono más vivo y brillante que el resto, como si alguien hubiera aplicado capas adicionales a brochazos rápidos y descuidados. Estas manchas irregulares se concentraban especialmente en la pared que daba al pasillo, formando patrones que sugerían que habían tratado de cubrir algo con urgencia. La pintura en esas zonas tenía una textura diferente, más gruesa, como si hubieran aplicado múltiples capas para asegurarse de que lo que había debajo nunca volviera a ser visible. En el pasillo que llevaba a las habitaciones, arrugados en una esquina como si alguien los hubiera desechado precipitadamente, había un par de guantes de látex desechables. Estaban amarillentos por el tiempo y tenían manchas que preferían no identificar. El agente los vio siguiendo su mirada y se apresuró a apartarlos con el pie, murmurando algo sobre que los operarios de la reforma habían dejado algunas cosas. Pero la forma en que evitó tocarlos directamente sugería que sabía exactamente qué representaban esos guantes. El piso era objetivamente hermoso. Amplio, luminoso, con techos altos y ventanales que dejaban entrar la luz dorada del atardecer extremeño. Los suelos eran de parquet brillante, las habitaciones espaciosas, la cocina completamente equipada. Todo estaba impecablemente limpio, casi esterilizado. Pero había algo en el aire que no podían identificar, una pesadez que hacía que respirar fuera un esfuerzo consciente. Era como si la atmósfera misma estuviera cargada de una densidad emocional que oprimía el pecho y aceleraba el pulso sin razón aparente. Recorrieron cada habitación, fingiendo evaluar las características técnicas, pero ambos sentían la misma opresión inexplicable. Era especialmente intensa en la habitación más pequeña, que evidentemente había sido un dormitorio infantil. Allí el olor a lejía era más concentrado, y las paredes mostraban esas manchas de pintura fresca de manera más evidente. Una de las ventanas tenía una cerradura adicional por el interior, un detalle que el agente explicó vagamente como medida de seguridad adicional para los niños. Cuando finalmente salieron del apartamento, el contraste fue inmediato y abrumador. Cruzar el umbral de vuelta al pasillo común se sintió como emerger de debajo del agua, como si hubieran estado conteniendo la respiración durante todo el tiempo que habían pasado dentro sin darse cuenta. El aire del pasillo, aunque cargado por el encierro del edificio antiguo, les pareció fresco y liberador comparado con la atmósfera espesa que habían dejado atrás. A pesar de todas las señales de alarma, a pesar de la advertencia críptica de la vecina, a pesar de sus propias sensaciones inquietantes, el piso les gustaba. Era exactamente lo que habían estado buscando en términos de ubicación, tamaño y características. Y el precio era una oportunidad que sabían que no volvería a presentarse. La lógica les decía que las sensaciones extrañas eran producto de la sugestión, influenciados por el comentario de la vecina y su propia imaginación. Decidieron que las emociones no podían dictar una decisión tan importante como la compra de su primer hogar. Una semana después, firmaron los papeles en la notaría de Badajoz. El proceso fue extrañamente rápido y eficiente, como si todos los involucrados quisieran terminar con el trámite lo antes posible. El anterior propietario, representado por un abogado porque no pudo asistir personalmente por motivos de salud, había aceptado la primera oferta sin regatear. Incluso había dejado algunos muebles básicos, algo inusual en este tipo de transacciones, pero que la pareja interpretó como una generosidad inesperada. Quizás en este momento, mientras me escuchas, estás en tu propio hogar, rodeado de paredes que crees conocer completamente. ¿Has considerado alguna vez qué secretos podrían guardar los espacios que habitamos? Los primeros días en el nuevo piso transcurrieron con normalidad. Se dedicaron a desembalar, decorar, hacer suyo el espacio. El olor a lejía había disminuido considerablemente con la ventilación constante, y comenzaron a relajarse. Incluso bromearon sobre sus miedos iniciales, riéndose de cómo la sugestión les había jugado una mala pasada. Pero fue precisamente cuando comenzaron a sentirse cómodos que las vecinas mayores del edificio se acercaron a ellos.
Era un grupo de 3 mujeres, todas alrededor de los 70 años, que habían vivido en el edificio durante décadas. Se presentaron con la excusa de darles la bienvenida, pero era evidente que tenían otra agenda. Con esa mezcla de prudencia y curiosidad morbosa que caracteriza a quienes han sido testigos de tragedias, les contaron la historia que el agente inmobiliario había omitido deliberadamente. Años atrás, el piso había sido el hogar de una familia joven. Carmen, una mujer de 32 años, vivía allí con sus 2 hijos pequeños, Álvaro, de 5 años, y Sofía, de 3. El padre había abandonado a la familia un año antes, dejando a Carmen sola para criar a los niños. Según las vecinas, Carmen había comenzado a mostrar signos de inestabilidad mental después de la separación. Hablaba sola en los pasillos, se la veía discutir con personas invisibles, y los niños habían empezado a llegar tarde al colegio con frecuencia. La tragedia había ocurrido en una tarde de invierno especialmente gris. Las vecinas recordaban haber oído gritos, pero pensaron que era una discusión familiar más. No fue hasta varias horas después, cuando la policía forzó la entrada, que descubrieron la horrible verdad. Carmen había ahogado a sus 2 hijos en la bañera durante un brote psicótico severo. Después había intentado quitarse la vida, pero había sobrevivido. El piso había quedado vacío durante años, pasando por varios propietarios que nunca lograban mantener inquilinos por mucho tiempo, hasta que finalmente acabó en subasta. La revelación explicaba muchas cosas: el precio irresistible, la actitud nerviosa del agente inmobiliario, las manchas de pintura fresca que evidentemente habían tratado de cubrir las manchas de sangre, los guantes de látex abandonados por los equipos de limpieza forense. Pero en lugar de sentirse estafados, la pareja sintió una extraña mezcla de horror y compasión. Habían invertido todos sus ahorros en ese piso, y mudarse no era una opción económicamente viable. Las primeras semanas después de conocer la verdad transcurrieron con una tranquilidad tensa. Habían decidido quedarse, pero la atmósfera del hogar había cambiado sutilmente. Ya no era solo su nuevo hogar, era el lugar donde había ocurrido una tragedia inolvidable. Cada habitación tenía ahora una carga emocional adicional, especialmente el baño principal, donde sabían que había ocurrido lo peor. Evitaban hablar del tema, pero ambos pensaban en ello constantemente. Fue aproximadamente un mes después de mudarse cuando comenzaron los ruidos. Siempre ocurrían por la noche, generalmente entre las 2 y las 3 de la madrugada. Eran golpes secos y pesados contra la pared de la habitación más pequeña, la que había sido el dormitorio infantil. Sonaban como si alguien arrastrara un mueble pesado o lanzara objetos voluminosos contra la pared con fuerza. Los primeros golpes los despertaban sobresaltados, con el corazón acelerado y esa sensación de peligro inmediato que acompaña a los despertares bruscos. Al principio asumieron que venían del piso vecino. Los edificios antiguos tienen paredes delgadas, y los ruidos se transmiten fácilmente. Pero cuando preguntaron discretamente a los vecinos, todos negaron haber oído algo. Incluso hablaron con la familia que vivía en el piso adyacente, una pareja mayor que se acostaba temprano y tenía un sueño muy ligero. Juraron que no había ruidos provenientes de su apartamento durante la noche. La primera vez que decidieron investigar, se levantaron juntos y se dirigieron hacia la habitación de donde parecían venir los golpes. Abrieron la puerta lentamente, encendieron la luz, y se encontraron con una habitación completamente normal. No había muebles caídos, no había objetos fuera de lugar, no había ninguna explicación física para los sonidos que habían estado escuchando. Las paredes no mostraban marcas nuevas, el suelo estaba exactamente como lo habían dejado. Era como si los ruidos existieran solo en el momento de producirse, sin dejar rastro físico de su origen. Pero los golpes continuaron, noche tras noche, con una regularidad que se volvía cada vez más perturbadora. Siempre a la misma hora, siempre en la misma habitación, siempre con la misma intensidad. Desarrollaron una rutina involuntaria,
despertarse con los golpes, quedarse inmóviles en la cama esperando a que terminaran, y luego pasar el resto de la noche en vela, demasiado alterados para volver a conciliar el sueño. Pero los golpes no eran lo peor. Lo que realmente comenzó a alterar su estabilidad mental fueron los sollozos. Eran apenas perceptibles al principio, como un susurro fantasmal que se colaba por las rendijas de las paredes. El llanto contenido de un niño, suave pero desesperado, que parecía venir de justo al otro lado de la pared del dormitorio principal. Era un sonido que helaba la sangre, no solo por su contenido emocional, sino porque tenía una calidad etérea que lo hacía imposible de localizar con precisión. Los sollozos aparecían siempre después de los golpes, como si estos fueran una especie de llamada que despertara algo dormido en la estructura misma del edificio. Duraban unos pocos minutos, se intensificaban gradualmente hasta volverse casi audibles, y luego se desvanecían lentamente hasta convertirse de nuevo en susurros antes de desaparecer completamente. Era el sonido más desgarrador que habían escuchado jamás, cargado de una tristeza y una inocencia perdida que les oprimía el pecho y les llenaba los ojos de lágrimas involuntarias. Intentaron racionalizar estos fenómenos de todas las formas posibles. Consultaron con técnicos sobre posibles problemas de tuberías que pudieran causar ruidos nocturnos. Hicieron revisar la instalación eléctrica pensando que podría haber interferencias que generaran sonidos extraños. Incluso consideraron la posibilidad de que hubiera ratones o algún tipo de plaga en las paredes que pudiera explicar los ruidos. Pero todas las inspecciones resultaron negativas. El piso estaba en perfectas condiciones técnicas. Con el tiempo, desarrollaron una sensibilidad cada vez mayor hacia otros aspectos inquietantes de su nuevo hogar. Notaron que la temperatura de ciertas habitaciones fluctuaba sin relación con el sistema de calefacción o las condiciones externas. La habitación pequeña, en particular, se mantenía siempre varios grados más fría que el resto del piso, sin importar cuánto tiempo tuvieran la calefacción encendida. Era un frío húmedo y penetrante que parecía surgir de las paredes mismas. También comenzaron a percibir cambios en la calidad del aire. Cada vez que anochecía y cerraban las puertas del apartamento para la noche, la atmósfera se transformaba gradualmente. Se volvía más densa, más espesa, como si estuviera cargada de una humedad invisible que hacía que respirar fuera un esfuerzo consciente. Era una sensación claustrofóbica que se intensificaba a medida que avanzaba la noche, alcanzando su punto máximo justo antes de que comenzaran los golpes y los sollozos. El contraste con el exterior se volvió cada vez más marcado. Salir del apartamento, incluso solo al pasillo común del edificio, proporcionaba un alivio inmediato y tangible. Era como escapar de una prisión invisible, como si hubieran estado conteniendo la respiración sin darse cuenta y finalmente pudieran llenar sus pulmones de aire fresco. Este patrón se volvió tan predecible que comenzaron a buscar excusas para pasar más tiempo fuera de casa, prolongando las compras, visitando amigos con más frecuencia, cualquier cosa para evitar esas horas nocturnas en el apartamento. Pero lo que más los perturbaba era la certeza creciente de que no estaban solos en el piso. No era una sensación de presencia física, sino algo más sutil y terrorífico. Era la sensación de ser observados por ojos que no podían ver, de que sus movimientos y conversaciones eran monitoreados por una consciencia que permanecía oculta pero constantemente atenta. A veces, al entrar en una habitación, tenían la impresión de que alguien acababa de salir de ella, como si hubieran interrumpido una actividad invisible. Esta sensación era especialmente intensa en el baño principal. Evitaban usar esa bañera específica, prefiriendo la ducha del baño más pequeño, pero a veces no tenían otra opción. Cada vez que se bañaban allí, sentían una opresión psicológica abrumadora, como si estuvieran profanando un lugar sagrado o perturbando un ritual que no debían interrumpir. El agua nunca parecía estar a la temperatura correcta, alternando entre fría y demasiado caliente sin que tocaran los grifos. Después de 6 meses viviendo en el piso, habían desarrollado una rutina de supervivencia emocional. Se acostaban tarde, agotados, esperando que el cansancio les permitiera dormir profundamente hasta que llegaran los golpes. Cuando estos comenzaban, se quedaban inmóviles en la cama,
abrazados, esperando a que terminaran. Habían aprendido que intentar investigar o detener los ruidos solo prolongaba el episodio. La resignación pasiva parecía ser la única estrategia que funcionaba. Pero había noches especialmente intensas donde los fenómenos se amplificaban. En estas ocasiones, los golpes eran más fuertes y prolongados, los sollozos más claros y desgarradores. Durante estos episodios, también experimentaban otros fenómenos, luces que parpadeaban sin explicación, puertas que se cerraban solas, corrientes de aire frío que recorrían el pasillo sin que hubiera ventanas abiertas. Era como si la actividad paranormal tuviera ciclos de intensidad, periodos de mayor actividad que coincidían misteriosamente con fechas significativas. Fue investigando en Internet sobre la historia del caso cuando descubrieron que la tragedia había ocurrido un 15 de marzo. Y efectivamente, cada año, alrededor de esa fecha, los fenómenos se intensificaban dramáticamente. No era solo su imaginación, había un patrón claro y predecible que seguía el calendario del horror original. Era como si la fecha actuara como un catalizador que reactivaba los ecos emocionales grabados en la estructura del edificio. Hoy siguen viviendo en ese piso de Badajoz. Han aprendido a convivir con los fenómenos, a integrarlos en su rutina nocturna como una característica más de su hogar. No han visto apariciones físicas, no han experimentado nada que pueda catalogarse como objetivamente imposible. Pero cada noche, cuando se acuestan y apagan las luces, esperan los golpes con la certeza de quien conoce un horario fijo. Y cuando llegan, cuando escuchan ese débil sollozo de un niño tras la pared, saben que están compartiendo su hogar con los ecos eternos de una tragedia que las paredes nunca han logrado olvidar. Han considerado mudarse, por supuesto, pero el mercado inmobiliario hace que sea económicamente imposible. Además, hay algo extrañamente tranquilizador en la predictibilidad de los fenómenos. Saben qué esperar, cuándo esperarlo, y cómo sobrevivir a ello. Pero hay algo que nunca le han contado a nadie, algo que descubrieron rebuscando en los archivos del periódico local. La noche de la tragedia, Carmen no actuó completamente sola. Según el informe psiquiátrico que se filtró años después, ella insistía en que los niños le habían pedido que los ayudara a reunirse con otros niños que lloraban en las paredes. Decía que llevaba semanas escuchando sollozos de niños que la llamaban desde el interior de las paredes, pidiéndole que les enviara compañía. El informe concluyó que eran alucinaciones auditivas producto de su estado psicótico, pero ahora ellos no están tan seguros. Porque cada noche, cuando escuchan esos sollozos, no pueden evitar preguntarse si Carmen realmente estaba loca, o si simplemente fue la primera en escuchar lo que las paredes habían estado guardando desde mucho antes. Dulces sueños.